Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Estamos con la catequesis de los días viernes y veníamos hablando de cómo Dios le había hablado a través de su palabra a los santos, ¿no? Como San Francisco de Asís había abierto el Evangelio 3 veces y sentía que donde se posaba su mirada, Dios le estaba revelando cómo tenía que vivir. También habíamos visto lo mismo con Santa Teresita y con San Agustín, así fue su conversión a través de la palabra. Después vimos también cómo Dios le habla en su palabra a los fundadores de distintos espacios de iglesia, ¿no? Distintas obras, distintos grupos en los cuales Dios habla a través de su palabra. Ahora vamos a dar un paso más en esto y vamos a ver cómo Dios nos habla hoy en su palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios no es un libro de historia, sino que es que está viva y eficaz, ¿no? Como dice la misma palabra, es viva y eficaz. Bueno, y por eso voy a empezar con un breve testimonio, que dice que, así, ¿no? En mi último libro lo escribo así. Tenía 15 años cuando la chica que me gustaba en ese momento me dijo: Dios nos habla en su palabra. Me explicó que bastaba con ponerme en oración y pedirle al Padre que me respondiera en la Biblia. Una vez hecho esto, tenía que abrir la palabra y donde se posaban los ojos era donde Dios me estaba respondiendo. Obviamente que al principio dudé, ¿no? Como muchos de ustedes tal vez me están escuchando y dicen, ¿qué le pasa a este tipo? Al principio dudé. Pensé que le estaban enseñando, pensé que lo que le estaban enseñando a mi amiga en la parroquia, esto se lo estaban enseñando en la parroquia, ¿no es cierto? En catequesis. Pensé que rozaba con creencias un tanto mágicas. La verdad, no me convenció. Después accedí a orar con ella e intenté abrir la Biblia en un lugar donde estuviera su nombre, porque su nombre aparecía en las escrituras y yo quería invitarla a salir. Entonces se imaginarán que así, medio caradura, medio chanta, medio que no creían lo que me estaba diciendo, abrí la Biblia a ver si de casualidad le pegaba más o menos por donde estaba el nombre de ella. Obviamente no funcionó, obviamente no pasó eso, ¿no? Menos mal. Semanas después, volvimos a orar frente al sagrario de la parroquia donde ella iba y rezamos por un catequista de ella que estaba enfermo de cáncer. Yo quería rezar el rosario, pero como no lo rezaba bien yo, porque yo estaba acostumbrado a rezarlo solo, ella lo quería rezar a dúo, está bien, pero yo no lo sabía rezar, no sé. Ella prefirió rezar con la palabra, ¿no? Hacer oración espontánea con la palabra, porque era como, bueno, pese que el rosario no es lo tuyo, mentira, sí que es lo mío, rezo rosario. Pero, bueno, oramos con la palabra de nuevo, ¿no? Rezamos, le pedimos: Jesús, te pedimos que sanes a fulano de tal, de esta enfermedad. Te pedimos, bueno, rezamos un montón de cosas. Y cuando terminamos de rezar, volvimos a abrir la Biblia, que en ese momento ella me decía, pedir palabra, se le dice, pedir palabra. Volvimos a orar y a pedir palabra, y Dios me habló con tanta claridad que no pude dudarlo. Yo ahora no tengo anotado qué palabra me salió, digamos, qué palabra leí, pero yo le dije a esta chica: Dios, estoy seguro, convencido, que Dios dice que tu catequista se va a curar para esta Pascua. Ella me dijo, bueno, pará un poco, me dice, por ahí estás así, interpretando cualquier cosa, ¿no? Como que ahora era ella la escéptica. Me parece que estás interpretando lo que a vos te gusta, pará un poco porque esto que estás diciendo es muy fuerte, ¿no? Estás enfermo de cáncer. Y aunque ella no creyó, esa Pascua este hombre se curó. Esa Pascua este hombre se curó. Dios había obrado y nos había mostrado que
efectivamente este hombre se iba a curar. Y se curó y hoy cada tanto me lo cruzo y está muy bien. Bueno, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto, lo que venimos hablando estos últimos programas de orar con la palabra y que Dios le respondía a los santos y nos podía responder también a nosotros, eh, qué tenía que ver con todo el otro tema que veníamos hablando en las catequesis de los viernes con ideología de género, aborto, ¿no? Cómo se conecta un testimonio con otro. Bueno, por un lado decirles que esto de orar con la palabra, obviamente, como todo lo que es más pentecostal o más carismático dentro de nuestra iglesia, que es algo que existe, que es real, obviamente necesita un discernimiento, un acompañamiento pastoral, ¿no? Porque después, si no, cualquiera puede usar la palabra para decir lo que quiere, aún sin orar con la palabra, ¿no? Muchas veces la gente agarra y dice, no, bueno, la Biblia dice que Dios es amor, entonces hago lo que quiero porque total Dios es amor y me ama y ya fue. Entonces, digo, hay que tener cuidado de que tanto en lo carismático como en lo no carismático, bueno, no modelar o tratar de modelar a Dios a nuestra medida, cosa que obviamente no se logra, ¿no? Cuando llegas al cielo, si quisiste modelar a Dios a tu imagen, en vez de modelarte a la imagen de Él, obviamente te vas a dar cuenta de que estabas equivocado, ¿no? Aunque cueste reconocerlo, todos vamos a reconocer cuando lleguemos al cielo que en algunas cosas estábamos equivocados. Bueno, volvamos al tema entonces. Tenemos dos ejes centrales. Por un lado, el eje más carismático, que es Dios le habló a los santos y nos puede hablar a nosotros en su palabra. Por el otro lado tenemos el eje más ideológico, que es la ideología de género, el aborto, cómo está afectando a la sociedad desde hace ya varios años. Entonces, volviendo al testimonio que les daba, en consonancia con esto de que rezaba con esta amiga mía y todo eso, bueno, en el año 2009 empezó a darse la batalla contra la ley de matrimonio igualitario. Aquellos cristianos que yo conocía y lamentablemente pertenecían al grupo LGBT estaban conmocionados, ¿no? Porque la ley los amparaba y ellos sentían que la iglesia los excluía. Aunque en realidad la iglesia lo que buscaba era que sanaran sus heridas con Dios, no los estaban excluyendo, les estaban diciendo no te hieras más todavía, ¿no? Porque esta ley lo que va a terminar de hacer es profundizar tu herida. Lo que pasa es que, claro, el sentir, ¿no? Cuando uno dice yo siento, el sentir es débil cuando hay una herida palpitando. Por ejemplo, el adúltero siente ganas de engañar a su esposa o la adúltera a su esposo. El asesino siente ganas de matar. El ladrón siente ganas de robar y el zoofílico siente ganas de copular con animales. Esto es una brutalidad. Me vas a decir, hey Álvaro, te estás yendo al tacho, te fuiste al pasto. Pero es necesario porque cada vez más se promocionan distintas cosas, entonces, y se promocionan desde lo que vos sentís, ¿no? Como que si vos lo sentís a celo, y no está buena esa idea de que si vos lo sentís, adelante, porque entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa. Por nombrar algunos sentimientos desordenados. Otro día vamos a hablar de etiquetas que condicionan. No es lo mismo decir soy torpe a me entorpezco. Pero la verdad, sobre todo sentir, es que Dios no se equivocó al crearnos con el sexo que vinimos al mundo. Te lo repito de nuevo. La verdad, más allá de todo sentir, es que Dios no se equivocó al crearnos con el sexo que vinimos al mundo y con el cual resucitaremos, ¿no? Esto en algún momento me di cuenta, yo digo, bueno, si una persona decide cambiar de género, como le dicen ahora, Roberto está llamado a ser San Roberto, no a ser Santa Florencia. O sea que cuando resucite, va a resucitar como Roberto y se va a encontrar
ante, no sé, ante una situación que en el purgatorio lo podrá sanar, digamos, purgar, reflexionar, no sé cómo es el purgatorio, pero digo, bueno, si vos toda tu vida viviste como Florencia, pero naciste como Roberto, estás llamado a ser San Roberto, ¿sí? ¿Se entiende? Así que en aquellos días, en el 2009, volví a orar con la palabra, ¿no? Porque yo tenía varios conocidos en la parroquia que eran LGBT. Nosotros veníamos de una fe como en algún punto muy light en la parroquia, sin criticar a los catequistas ni párrocos, pero la verdad es que ninguno sabía bien lo que decía el catecismo o lo que decía lo que proponía la palabra de Dios o lo que proponía la tradición de la iglesia. No sabíamos ni lo que era la tradición de la iglesia. No teníamos una fe formada, ¿no? Teníamos una fe del sentir, digamos, una fe como muy infantil, si se quiere. Ni siquiera sabíamos lo que decía el Papa en ese momento, no teníamos mucha idea de cuál era la propuesta de Dios. Entonces, todo lo que hacíamos era rezar. Muchas veces orábamos con la palabra y intentábamos discernir lo que Dios nos estaba diciendo, pero la verdad es que no teníamos un criterio base de cómo vivir la fe, ¿no? Entonces cuando yo tenía tantos conocidos en la parroquia, tantos, no sé, 2 o 3, que eran LGBT y estaban recontra enojados con la iglesia en ese momento porque la iglesia estaba diciendo que no al matrimonio igualitario. Entonces me puse a orar con la palabra, igual que hacían San Francisco, Santa Teresita y San Agustín, y yo estaba convencido de que el LGBT no era querido por Dios, y quise añadirle una capa extra de seguridad, como quien dice, como si fuera una VPN, y le pregunté a Dios, bueno, ¿qué pensás vos de esto, no? Señor, ¿qué querés con todo esto? Entonces abrí la palabra, abrí la Biblia y Dios me regaló la palabra de Job 38, que dice: el Señor respondió a Job desde la tempestad. ¿Quién es ese que oscurece mi designio con palabras desprovista de sentido? Ajustate los pantalones como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Indícalo si eres capaz de entender. Esto le dice Dios a Job en el capítulo 38. O sea, Dios me habló de manera clara. Así como le respondía a Job en medio de la tormenta, también nos respondía a todos en medio de la crisis que nos dividía como iglesia. Dios nos exhortaba a todos a ser fieles a su designio. Los cristianos sabíamos cuál era su voluntad. ¿Por qué dudar? Si en la palabra y en el discernimiento de la iglesia había una misma voz que rechazaba la vida LGBT. Dios cuestionaba, ¿no? ¿Quién es ese que oscurece mi designio? Podemos pensar en los medios de comunicación, en las ideologías, en el tentador. Luego nos reafirmaba a todos los varones: ajustense los pantalones como hombres que son. Y culminaba interrogando: ¿dónde estabas cuando fundaba la tierra? Tras esta pregunta sigue todo un capítulo en el que Dios cuestiona a Job sobre quién es él para saber cómo son las cosas si fue Dios el que las creó. Esto incluye pensar dónde estábamos nosotros cuando creaba al varón y a la mujer, cuando hacía a la humanidad. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su creación? Tiempo después, volviendo a orar con la palabra, Dios me regaló esta palabra: conserva el bien que te ha sido confiado. Evita la impiedad de una vana palabrería y las objeciones de una pretendida ciencia, ya que por haberla profesado, algunos se han apartado de la fe. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Esto es la primera carta de Timoteo 6, del 20 al 21. Dios nos confió un bien, la fe, su verdad, que no cambia a través de las generaciones. No es un capricho suyo. Él sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, más allá de las palabrerías de los medios de comunicación
y las ciencias modernas, entre comillas, ¿no? Esta falsa ciencia que te dicen hacete varón, hacete mujer, hacete perro, hacete gato. Estas ciencias modernas que creen poder jugar con la vida humana. Está en nosotros conservar ese bien para que no se eche a perder. No solo eso, todo don de Dios es un bien para nosotros. O sea que nacer varón es un don de Dios. Nacer mujer es un don de Dios. ¿Qué estamos haciendo con esos dones que nos regaló el Señor? Muchas décadas después me di cuenta que obviamente yo podría haber averiguado y refutado a los hermanos confundidos directamente con la palabra. O si hubiera sabido que estas cosas habían sido discernidas y explicadas por el magisterio, hubiera recurrido directamente al catecismo. O sea que acá hay un problema pastoral de que no se nos educaba en la fe a los adolescentes en muchas parroquias, ¿no? Si yo hubiera sabido lo que decía el catecismo, lo que decía el magisterio, ya está, hubiera ido a hablarle a estos hermanos míos confundidos, a estos chicos de la parroquia, les hubiera dicho, miren, acá la palabra de Dios dice esto, acá el catecismo de la iglesia dice aquello, o San Juan Pablo II hablaba de estas cosas, y yo no lo sabía, ¿no? No se nos explicaba absolutamente nada. De hecho hay un librito sobre la nueva evangelización o algo así, de los 90, que obviamente hoy ya nos queda medio que en el tiempo, ¿no? Pero en estas líneas pastorales para la nueva evangelización, gracias a Dios porque me lo trajiste al corazón y a la memoria, así se llama el libro, líneas pastorales para la nueva evangelización, y se advertía sobre la ideología de género, esto en los 90, ¿no? Y yo estoy hablando de que en el año 2009 nadie nos había enseñado lo que proponía el magisterio, cosa que no pasa en todos los lugares. Hay parroquias que se enseña muy bien, hay movimientos en los que se enseña muy bien, hay colegios católicos en los que son impecables enseñando estas cosas. De hecho, a mí me regalaron después un librito, mucho después nos regalaron a mi esposa y a mí, que mi esposa fue al Echeverri Boneo, que es un muy buen colegio, igual que el San Pablo, que enseña estas cosas acá en Buenos Aires, y qué bien que las enseña, ¿no? Entonces, claro, acá había una crisis pastoral que era mucho más fuerte que cualquier duda que pudiera tener cualquier crío, porque nosotros no se les estaba enseñando a los chicos lo que tenían que vivir. Así, mientras que los medios de comunicación sacaban a desfilar sus ideas a favor de la ideología de género, los que debían enseñar la verdad de Dios se callaban. Un problema pastoral terrible que viene desde los 90, ¿no? Y qué tentados que estamos a callar la verdad. Tan tentados estamos, y sigue existiendo este problema pastoral, que cada tanto yo digo, che, ¿estoy haciendo mal en hablar de estas cosas? A veces no es que dudo de hablar de estas cosas, pero es tan fuerte el mensaje pastoral de algunos lugares de, che, de estas cosas no se hablan, que claro, uno empieza a dudar de si, o a pensar, che, estoy siendo un pecador por hablar de la verdad, y no estoy siendo un pecador por hablar de la verdad. Bueno, ante todo, te quiero decir algo. Hermano, Dios no se equivocó al crearte varón. Hermana, Dios no se equivocó al crearte mujer. Quédate con esta frase, ¿no? Hermano, varón, está llamado a ser santo. Hermana, mujer, está llamada a ser santa. ¿Sí? Y acá sí vale diferenciar esto, ¿no? Decir varón, mujer, porque si no, estamos ante... A mí no me gusta el todos y todas, ¿no? Que se popularizó en las últimas décadas. Todos y todas, eso no me gusta. Pero en este caso, que es necesario hablarle al varón y decirle, está llamado a ser santo, y hermana, mujer, está llamada a ser santa, me parece que es necesario decirlo porque si no hay una confusión de género tan grande que es menester separar estas dos cosas, aunque sea un mismo llamado a la santidad, ¿no? Cada cual en el sexo que Dios le regaló y lo planifica. Bueno, terminamos con el programa de hoy, espero que les haya gustado. El libro ya está disponible, ustedes ya saben que este libro ya está a la venta. Estos programas están basados en mi último libro, Dios no se equivocó al crearte. Bueno, me pueden dejar en los comentarios si les gustó, compartirlo en sus estados de WhatsApp.